Hola, buenos días, tardes o noches. En el video de hoy les mostraré la noticia que salió hace 7 horas, sobre que Intel que no esperan que la escasez de chips acabe hasta 2023, como dice el título. No se resolverán a corto plazo. Los grandes fabricantes de semiconductores llevan tiempo alertando de cómo la escasez de chips no se resolverá pronto, y ahora es Intel la que ha lanzado su última estimación. Pat Gelsinger, CEO de la compañía, explicaba en una conferencia para inversores que el equilibrio entre la oferta y la demanda no se producirá hasta 2023, confirmando así la previsión que hizo en julio. Ya lo único que nos quedaría es esperar y tener paciencia. Intel es desde luego una de las grandes. Espera, ¿qué? O sea que no van a haber chips de Intel hasta 2023. Pues no hasta 2023, pero No, nos quedaremos sin computadoras. ¿Y ahora qué hacemos? ¿me deja seguir? Bueno, ya te dejo hablar, continúa. Ya, por fin. Intel es desde luego una de las grandes protagonistas del sector, y sabe bien que desde que se produjo la pandemia sus efectos colaterales detonaron un problema a nivel mundial. Intel precisamente ha configurado una estrategia en la que impulsará de forma notable su papel como fabricante no solo de sus chips, sino también de los de otras empresas, un poco a la TSMC, pero Gelsinger tenía claro que la escasez de chips no se resolverá hasta 2023. Y bueno muchachos, lo que nos quedaría es esperar como yo estoy esperando tu like. Este video fue más corto de lo normal ya que con esta noticia no hay mucho que decir. Hasta acá el video, espero que les guste, y a bailar se dijo que hijo de